No es lavarse con agua literal, agua física, sino que es otro término, es purificar el carácter, preparar un carácter idóneo para el cielo, que es lo único que nos llevaremos. Allí no nos llevaremos ni la ropa, ni la casa, ni el coche, ni nada de lo que tengamos. Tan solo nuestra persona, junto a un carácter que aquí tenemos que cultivar para que sea idóneo para el cielo. Por lo tanto, vamos a dar esos minutos a Ángel para que él nos dé esta lección. Espero que no sea yo el que la dé, pues si no vamos mal. Muy bien, pues vamos a hacer un repaso de la lección, una lección que toca unos versículos de Hebreos que me han atraído durante los últimos años, porque han sido la base para muchas de las cosas que me ha ayudado a entender sobre todo lo que estamos estudiando ahora en las puertas dimensionales y lo que vamos a ver más adelante. Aquí Hebreos 10 nos ha leído el compañero, el hermano. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Son 4 condiciones que nos demanda para acercarnos a Dios. En la lección del domingo nos hace que nos concentremos en unos versículos de Hebreos, y a mí me gustaría hablar del versículo de Hebreos 6, 19 y 20. Hebreos 6, 19 y 20, que dice, al menos en mi versión dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Pero para entender de qué habla, yo creo que debemos leer, pues, por ejemplo, desde el 17, que dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su designio, interpuso juramento, para que por medio de 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo, los que nos hemos refugiado para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura, esta esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Quedémonos como utiliza un concepto de penetra hasta dentro del velo. Recordar que hay, cuando estuvimos hablando de la unión de cómo Cristo era mediador y que unía el cielo con la tierra, y cómo cuando lo colocábamos en su posición de muerte, justo con la posición del santuario celestial, el santuario terrenal, cómo estaba orientado hacia el este, veíamos cómo la posición en cruz de Cristo nos llegaba desde fuera del templo hacia el lugar santísimo. Y cómo Él como mediador hace que entremos directamente hacia ese lugar, hacia el cielo. Pero fijaros en lo que habla de hasta dentro del velo, porque el velo era lo que cubría, lo que separaba el lugar santo del santísimo, y cuando el sacerdote tiraba la sangre al velo, él no veía el arca, estaba protegido de la gloria de Dios, ¿no? Una vez Jesús muere en la cruz, ese velo se rasga, y entonces tenemos acceso directo a la gloria de Dios a través de su Hijo, de la muerte de Jesucristo. Por lo tanto, si además leemos Hebreos 10, 18 y 19, que durante la lección nos lo hace leer de manera repetida, veremos cómo dice, pues donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Primero eso. ¿Qué es lo que sustituye al sacrificio diario
del pueblo hebreo ante el santuario, aquel sacrificar animales. ¿Qué es lo que sustituye? Evidentemente la muerte de Cristo. Pero la muerte de Cristo, ¿qué hace? Que podamos pedir perdón. Ese perdón que pedimos y que Dios nos da, que a través de la muerte de Jesús, a través de su sangre, nos limpia. Ese perdón sustituye al sacrificio del animal. Por lo tanto, ¿qué dice? Donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces sí que así dice: así que, hermanos, teniendo entera libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, fijaros, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros a través del velo. Y hasta aquí dirías, bueno, es lo mismo que hemos leído antes, penetras el velo. Y sigue, esto es de su carne. Si tenemos esos dos versículos en la mente, ya nos podemos imaginar algo penetrando el velo y por lo tanto penetrando ¿qué? La carne. ¿Qué es lo que penetró la carne de Cristo? La lanza. Los clavos también. Pero lo que realmente tienes la imagen de penetrar es la lanza. ¿Y esto qué nos recuerda? Nos recuerda lo que hemos estado hablando en Primera de Reyes 17 y 18, que hemos estado hablando de Kerit, hemos estado hablando de pasar entre medio de trozos de carne. ¿Qué simbolizaba eso? Simbolizaba el sábado y simbolizaba también esa llaga y esa sangre que pasa por el medio de las dos trozos de carne, de la penetración. La sangre que sale está llevándonos, nos transporta. ¿Qué pasó cuando Cristo murió? ¿Que la sangre dónde cayó? En el arca, en la tapa del arca, a través de la grieta de la roca, llegó a la tapa del arca. ¿Qué está simbolizando? Que nosotros somos transportados por esa sangre. ¿A dónde? Al santuario celestial. O sea que esa penetración del velo, el velo se rasga para que entremos. Pues lo mismo, es como si fuera esa analogía, el velo con su carne, el velo con entrar ahí. Y por eso en Habacuc nos recuerda que ahí está el escondedero de su poder. De ahí salen los brillos, de ahí sale el poder de Él. Está en su costado. Sobre el costado va a estar versada gran parte de las conferencias. O sea que estar atentos porque realmente es un misterio y es increíble como eso que en parte fue llevado por Satanás también fue utilizado por Dios, como en todas las cosas que hemos estado viendo últimamente, ¿no? Como hay dos vertientes de las cosas, como por ejemplo Tauro, ¿no? Como el becerro simbolizaba a una imagen de Dios, era una imagen de Dios en sí misma, y a la vez es utilizado siempre como la imagen de Satanás con los dos cuernos, ¿no? O sea, Satanás se ocupa de que todo tenga la doble cara, y Dios utiliza para distorsionar. eso. Exacto. En la parte del domingo nos dice: nada separa al Padre del Hijo. Siendo Cristo perfecto y sin pecado, no hay necesidad de tener un velo que proteja a Jesús, nuestro sumo sacerdote, de la santidad de Dios. Por eso se rasga el velo. No hace falta un velo que proteja de la gloria de Dios al sumo sacerdote, porque Jesucristo no es un sacerdote terrenal. Él es Dios. No necesita protegerse de sí mismo. Después hay un texto de Elena White que dice: ¿qué comprende la intercesión? Es la cadena áurea que une al hombre finito con el trono del Dios infinito. Otra vez nos imaginamos esos dos brazos uniendo a la tierra con el cielo, pero justamente con el trono de Dios, por lo tanto, con Orión.
Y fijaos que es una cadena áurea. ¿Qué quiere decir áurea? ¿Alguien sabe qué quiere decir áurea? ¿De qué proviene áurea? Vale, pero la base es oro. Viene de oro. Por lo tanto, ¿qué es lo que simbolizaba el oro en la Biblia? Simbolizaba la fe, si recordamos. Elena White la compara con la fe, y además entre estos paralelos en la Biblia podemos ver que habla de la fe cuando habla del oro. Por eso el color oro está muy presente en el santuario. Todo está cubierto de oro, el arca está cubierta de oro, las maderas todo cubierta de oro, porque la fe es básica. Si no, no hay el resto, ¿no? Y es esa cadena de fe en creer que ese sacrificio nos une a Dios, que es lo que se basa en esa intermediación. El ser humano que en Cristo ha salvado por su muerte, suplica ante el trono de Dios, y su petición es tomada por Jesús, que lo ha comprado con su propia sangre. Recordamos lo que significaba redención. Redención estaba asociado con comprar, también está asociado con comprar un esclavo para liberarlo, y también está asociado con comprar a la viuda para salvarla. Y recordamos que nosotros éramos como el símbolo de esa viuda. Rescatar, sí, de hecho es un rescate, ¿eh? Por lo tanto nos compra con su sangre. Nuestro gran sumo sacerdote coloca su justicia de parte del sincero suplicante, ¿eh? Y la oración de Cristo se une con la del ser humano que ruega. O sea, que cuando tú oras, tu oración pasa por Jesús. Jesús se pone de tu lado con su justicia, porque la tuya es sucia, tu justicia es insuficiente. Tú te unes a su justicia. Él se pone de tu lado. Y esa oración que tú has hecho, a través de Él llega también a Dios, pero Él también hace la suya. Y es esa oración la que llena de poder a la tuya. O sea que Él sigue ahí intercediendo por nosotros también en oración. Cuando el sacerdote quemaba el incienso y subía el humo del incienso, ese humo representaba las oraciones de los santos. Pero recordad que también lo hace dentro del santuario, ahí dentro del lugar santísimo. Ahí también lleva incienso en el momento de la expiación. Ahí también tiene que haber enviar oraciones. El mismo Jesús envía oraciones a Dios cada vez que nosotros oramos. Él intercede, se pone de nuestro lado. Seguimos en la lección del lunes. Recordamos los 4 puntos que hemos leído en Hebreos 10:22. El corazón sincero, la plena certidumbre de fe, ir con los corazones purificados, ir con nuestros cuerpos lavados en agua pura. Ir con corazón sincero, evidentemente ya sabemos lo que quiere decir. O sea, solo podemos presentarnos con sinceridad. Fijaros que la sinceridad muchas veces tendemos a juzgar a alguien por lo que hace sin pensar si lo hace sinceramente o no. Muchas veces Dios elige a alguien que nosotros decimos, ¿cómo es posible que haya elegido a esa persona? ¿No? ¿Cómo eligió a Pablo? Si Pablo asesinaba cristianos y luego Pablo resulta que es el que predica tanto a judíos como a gentiles. Porque era sincero. Pues esa sinceridad es la que va a hacer que una persona que quizás está equivocada, pero está equivocada sinceramente, cuando oye la verdad, rápidamente la coge y sinceramente llega a Dios. Eso es sinceridad. El camino de Dios utiliza la sinceridad para llevarte a Él, ¿no? ¿Que alguien? Sí, Wallace, ¿puedes ponerte allí, por favor, para ver si todo tira? Porque no sé, los cables si habrán... ¿No hay cámara? Te ríes terrible. Y con corazones... y en plena certidumbre de fe es la segunda condición. La certidumbre de fe es tener certeza de lo que no se ve, no dudarlo y saber que va a venir, saber que lo que se espera existe, sin verlo. No necesitamos una pegatina, ni necesitamos una cruz en la pared, ni necesitamos una imagen para recordar que Él ha de venir y para recordar que sus promesas son ciertas.
Por lo tanto, es importante la certidumbre de la fe. Ir con corazones purificados de mala conciencia. La aspersión del corazón es lenguaje del santuario que refiere a la sangre que se rociaba sobre la gente en el tabernáculo, que los dejaba ritualmente limpios, pero que no podía limpiar su conciencia. La purificación en el verdadero tabernáculo en el cielo es una purificación de la conciencia, producida por la sangre de Cristo. Vamos a leer Hebreos 9:14, que dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, lo que a Jesús le interesa realmente es nuestras conciencias. Es que nuestra mente esté en condiciones. Fijaros cómo Jesús cuando viene a la tierra y habla, dice: yo no vengo a abrogar, sino a cumplir. Y cuando habla de las leyes de sus padres, cuando habla de los mandamientos, les da una dimensión superior a los mandamientos, ¿no? Por ejemplo, al mandamiento de no matar le dice, los padres decían que no matar es pecado, pero yo te digo que enojarte con tu hermano es matar, es pecado. Ya estás infringiendo el mandamiento, por lo tanto, en tu mente ya estás matando a esa persona. Por lo tanto, el nivel que está en la mente, ¿no? Lo mismo con el adulterio. Cuando tú miras a alguien y lo deseas, ya estás adulterando en tu mente. Eso ya es adulterar, por lo tanto ya estás infringiendo el mandamiento. Pues es lo que realmente le importa a Jesús. Y por eso luchan, y por eso ese conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Por nuestras mentes. Por lo tanto, nuestra conciencia debe estar purificada en su sangre. Debemos reconocer el sacrificio para que nosotros podamos estar tranquilos. Esta purificación simboliza la justificación del pecador arrepentido. El arrepentimiento lleva a eso. Podemos tener una conciencia limpia porque hemos sido perdonados. Y al final dice: y con nuestros cuerpos lavados en agua pura. Aquí tenemos las dos posibles interpretaciones que nos marca la lección, que dice: una es clara y directamente pues simbolizada por el mismo bautismo, ¿no? Como el agua limpia es el símbolo del viejo hombre al nuevo hombre, ¿no? Colgar los pecados y renacer y nacer de nuevo. Pero también podemos comprenderlo en un sentido más espiritual, como el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5:26. A ver quién llega a Efesios 5:26. El que tenga micro que lo lea. 5:26. Para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra. ¿En el tuyo hay una coma entre agua y por la palabra? Sí. En el mío no. ¿En alguien tiene una coma también? Digo porque la coma es muy interesante. La coma es muy interesante. Y si vamos a entender... Para santificar la coma. Pero del agua, coma, por la palabra. No. Hay algunas que sí lo ponen. Fijaros cómo el decir el agua, coma, por la palabra, implica que el agua es la palabra. ¿Qué es lo que quiere decir la lección también? Fijaros que la lección nos dice esto. Sentido más espiritual como el lavamiento del agua por la palabra, leyendo la Biblia y aplicando sus principios a nuestra vida. O sea que ese lavamiento es por la palabra de Dios. Pues fijaros cómo el agua y la palabra de Dios está unido, es lo mismo. Entonces recordemos entonces la muerte de Cristo, lo que hemos hecho hasta ahora, que es la penetración del velo, la lanza que atraviesa la carne, y sale ¿qué? Sangre y agua. Sangre y agua. Por lo tanto tenemos, ¿qué es lo que nos va a llevar al lugar santísimo? ¿Qué es lo que nos va a llevar al santuario celestial? Sangre y agua. ¿Y el agua qué es?
La palabra de Dios. Fijaros, sale sangre y agua. La palabra de Dios y el bautismo, por un lado, y la sangre, que es arrepentimiento y perdón, por el otro. Fijaros el simbolismo espectacular de la llaga y cómo la Biblia lo conecta con el velo de una manera brutal. Además, el agua es el mismo Jesús. Agua viva. Agua de vida. Agua de vida. Cuando Él dice que se da, es como si todo aquello que fluye de Él sea Él mismo. Y eso lo veremos con la simbología de las diferentes temáticas que vamos a ver. Muy bien, la lección del martes nos habla de una cosa muy interesante, que es fe, tener confianza. Pero la confianza nos la debe dar una cosa muy concreta. Vamos a leer Hebreos 3:14. Dice, porque hemos llegado a ser participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Y en mi Biblia pone una aclaración que dice que el principio de nuestra seguridad también se puede leer como la fe que dio origen a nuestra seguridad. Participantes de Cristo. Fijaros, participar de Cristo. Recordad también, recordad la que hicimos también cuando enseñamos la conexión de mediador, como leímos un texto de Elena White que decía que Dios nos hace partícipes de su divinidad. Partícipes de su divinidad. ¿Cómo? Pues a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía y nos lleva hacia donde Dios quiere, si Dios quiere. Ojalá así sea, ¿no? Hola. Y eso hace que nosotros seamos sus herramientas. Por lo tanto, ¿qué estamos? Participando de la divinidad. Estamos siguiendo lo que Él nos manda, lo que Él nos dice. Fijaros aquí, participantes, si lo buscáis en la Strong, nos dice partícipe, asociado, compartir, pertenecer a, y si buscamos las raíces, nos dice en medio de. En medio de. Reinar o poder. O sea, que estamos en medio del poder de Dios, participando con Él en Él. O sea, que todo lo que Él hace nos lleva con Él. Recordad, Oseas, lo que dice Víctor, cómo allí vincula la resurrección de Cristo con la nuestra. Y nos da pistas para entender cuándo vendrá Jesús. Viviremos con Él. Por lo tanto, fijaros cómo nuestras vidas como cristianos están unidas a la de Él. Por lo tanto, sufriremos, nos humillaremos y nos humillarán y seremos ensalzados con Él. Igual. Muy bien. Más abajo nos dice, obviamente el camino nuevo que ha sido abierto para siempre por medio de la muerte de Jesús nos conducirá sin falta a una plena confianza. Fijaros cómo siempre nos hace una referencia a un camino abierto. Siempre abierto. Y nosotros pasando por el medio, a través de su sangre llevados a donde tenemos que ir. Un camino abierto. Fijaros que siempre estamos hablando de abrir un camino. Podría ser trazar, podría ser, no sé, señalizar, podría ser... No, ese abre un camino, que antes no estaba abierto. La llaga es el camino. Muy bien. Pues ahí.
En la lección del miércoles, firme, sin fluctuar, hay hay un texto más abajo. Dice, en Hebreos mantenerse firme es una apelación seria. Más abajo dice, el texto indica a qué aferrarse: esperanza, confianza, seguridad, confesión. Cuando tú confiesas tus pecados, tienes la tendencia a arrepentirte, porque estás escuchando lo que has hecho. Te sientes mal, te arrepientes. Entonces, es cuando realmente demuestras tu confianza a Dios, porque le pones todo lo que tienes. Dices, yo soy así, cámbiame, ¿no? Entonces vives con la esperanza de que Él te va a cambiar y de que va a venir a llevarte con Él. Podemos hacerlo porque nuestra esperanza no está en nosotros, sino en Jesús. Si no, no podemos hacerlo. O sea, el concepto es ese. Yes, we can no funciona. Yes, we can with God. Yes. O sea, salió un inglés aquí brutal. La fidelidad de Dios es inmutable. Aun si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13. O sea que Él está a la espera. Él siempre está a la espera, es paciente. no vale decir, conmigo ya no hay solución. Yo estoy perdido, ya no hace falta ni que me arrodille. Tú puede que lo abandones, te vayas, te alejes, pero Él está a la espera. Él está expectante. Ahí está. Hasta que llegue un punto en el que ya se acabe el tiempo, ¿no? Sí. Pero Él está ahí. Nuestra incredulidad no cambiará la intención de Dios hacia nosotros. Sus promesas permanecen firmes a pesar de nuestras fallas morales. Las promesas están disponibles para nosotros por cuanto la fidelidad es parte de la naturaleza divina. Ser fidel es algo que deberíamos cuidar, porque la fidelidad es parte de esa naturaleza divina. Y si tenemos que ser participantes de su divinidad, lo más normal es que seamos fideles a Él, ¿no? Pero la fidelidad hay que trabajarla también. Claro. En un hacer diario, la fe sin obras es muerta, sí. Aquí está. En el jueves nos dice, animémonos unos a otros. Nos habla de que debemos exhortarnos unos a otros. Leamos Hebreos 10, 24 y 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando que veis que aquel día se acerca. O sea, que primero exhortar, que quiere decir animar a alguien a hacer algo. Y luego, fijaros cómo cuanto más cerca estamos del fin o de la venida de Cristo, del día grande de Jehová, cuanto más cerca, ¿qué? Más juntos, más unidos, más en un solo sentir. En el sentir correcto, evidentemente. No unidos porque sí. No estamos hablando aquí de ecumenismo. Aquí estamos hablando del Espíritu Santo uniendo a su pueblo. ¿Y qué dice? Que no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. O sea, la importancia vital de reunirnos. Porque aquí en la lección nos habla de cómo esto hace que tú sientas el amor y la preocupación de los demás, y además tú puedes, de alguna manera, ser una ayuda para alguien. Si tú eres un instrumento de Dios, tú no haces planes, los hace Dios por ti. Por lo tanto, tú no sabes si cuando tú vayas a congregarte vas a decirle algo a alguna persona que espera oír de ti. No de él ni de él, no, de ti. Una frase, una mirada, algo, porque tu experiencia, que Dios ha puesto antes para que tú la vivas, que eso tenemos que entenderlo todos,
te ha servido a ti para aprender cosas que quizás a aquella persona le sirven. O sea que, y eso lo hemos visto, por ejemplo, en la feria de Cosí, que hablamos muchas veces, ¿no? Que la gente se paraba, y es curioso como la gente que se para contigo necesita escuchar lo que tú le tienes que decir. Y la gente que se paraba con Víctor necesitaba escuchar lo que él tenía que decir. Yo a veces escuchaba lo que él hablaba con la gente que él se paraba y si yo tengo que explicar yo eso, que no me lo pregunte. ¿Vale? Pero en cambio, hay veces que yo le estaba explicando a una persona pues casos personales míos, de mi experiencia, ¿no? Y dices, Dios sabe quién, ¿no? Y seguro que hubiera habido más personas y más gente se hubiera parado porque cada uno necesitaba escuchar de alguien. Y eso es lo que hace que esa red que Dios guía funcione. Ahí está lo de la unidad en el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene su función, la mano, el pie, la cabeza, todo. Entonces, cada uno de nosotros, al congregarnos y reunirnos, tenemos experiencias que poder dar con los que nos congregamos. Y así cada uno va aprendiendo de nosotros. Tal vez tú estás pasando por alguna situación difícil que yo ya la pasé. Entonces, yo te la puedo contar a ti y eso te puede ayudar. Y así, como así cada uno de nosotros. Entonces, la importancia de la unidad es porque cada uno tenemos funciones diferentes y cuando nos unimos cada uno podemos ayudarnos. Y yo creo que esa es la esencia del cristianismo, el poder dar vida a otras personas. Eso es lo que nos motiva, por eso es que hacemos lo que hacemos. Sí, sí. A veces animados unos a otros. Sí, animados. Sí, animados. Animados, exhortados. Pues eso incluso también para eso, además, fíjate que dice también, sobre todo, cuanto que veis que aquel día se acerca. Cada vez más importante conforme se acerca el día. Está más cerca de nuestra redención que cuando creímos, dice Pablo. Y él habla hace 2000 años. Sí, sí. Y fijaros, ya veis, está a la esquina. Y fijaros si no es así, que cuanto más nos acercamos al fin, más odio hay a nuestro alrededor, por lo tanto, más nos van a mirar mal, más nos va a costar hablar, más perseguidos vamos a estar, por lo tanto, la tendencia a estar unidos en Cristo va a ser una necesidad humana, como humanos que somos. Pero fijaros también no solo en eso, sino en el estudio. Están pasando cosas aquí últimamente con el tema de las conferencias que no se pueden explicar si no se habla del Espíritu Santo. O sea, alguien encuentra una cosa, te llama, te dice, he encontrado esto. Tú lo buscas y mientras estás buscando encuentras cosas que no sabes por qué te dice tu interior que hay que enviársela a otra persona. Y esa cosa a esa otra persona le sirve porque es lo que estaba buscando. Y entonces se crea eso, una red. Y el Espíritu Santo va haciendo un poco en cada uno y va diciendo, no, tú hasta aquí, porque es lo que tú hasta aquí, tú hasta aquí, tú hasta aquí, y hace que todos seamos uno. En ese sentido. Y eso es bueno porque nadie se puede gloriar de decir, mira, a mí me da la luz y soy el niño bonito. Exacto. No, porque va dando luz Exacto. a quien la pide. Exacto. Y entre todo se conjunta. Exacto. No podemos llegar así, es imposible llegar a tener envidia de nada. Imposible. Porque Dios dice, ¿tú quieres participar? Toma. ¿Tú quieres? Toma. ¿Tú quieres? Toma. Cada uno pone y da a todos. Es increíble. Y cuantos más obreros, más se sentirán unidos entre ellos y más aportarán y más rápido irá todo. Y con el factor sorpresa de que por lógica dices, bueno, este tiene 40 años de experiencia o más en la fe, bueno, debe recibir aquí todo. Y luego te das cuenta que otras personas que se van incorporando prácticamente nuevas a la fe y también reciben. Entonces, evidentemente esto solo te puede llevar a decir, qué grande eres, Señor, haciendo las cosas. Te lleva a la parábola del jornalero, ¿no? Que llega el primero a la hora primera y le dice, te voy a dar tanto. Y el segundo también, y el tercero. Llegan los de la onceava, entra, que recibirás tu paga. Y cuando van a cobrar, todos cobran igual. Todos cobran igual. Pues esa es la idea que tenemos que tener, ¿no? Que Dios está al frente, que Él va moviendo los hilos y que nosotros somos partícipes
de su divinidad. Y ahora con las redes sociales, eso lo podemos utilizar y pues llevar al máximo. En el grupo de WhatsApp es increíble. Es increíble lo que corre por ahí. Y a veces digo, ¿de qué están hablando esta gente? Unos temas, unas profundidades, pero ¿qué es esto? ¿No? Porque mira, he encontrado esto, y lo otro, pam, me pasa el otro, pam. Hostia, pues déjame, esto se lo tengo que enviar a aquel, esto se lo enviar al otro. Y esa red va fluyendo y hace que gente que está lejos, pues esté cerca, ¿no? Igual que nosotros aquí ahora, a través de internet, con los que no pueden estar con nosotros, ¿no? Aunque sí que es verdad que a la mínima que sea posible, es importante que nos veamos, ¿eh? Que si podemos reunirnos, así sea, ¿no? Sí, porque esto anima, reunirse en grupo anima, esto anima. Levanta la moral de una persona, si no te encuentras solo. Si ves que no estás solo, que hay otras personas que sienten como tú. Desde luego. Que viven como tú. Claro, y que además no todo se centra en hablar de la palabra de Dios, que es evidente que para eso es la congregación, sino qué sucede cuando antes de empezar y después al finalizar, pues que sigues manteniendo conversaciones a nivel más personal o de pequeños grupitos dentro de la formación en general. Y todo esto va ayudando, consolida, hace iglesia. Recordamos, creo que es en Corintios, 1 de Corintios, que habla de la edificación de la iglesia. Que la edificación consiste en que uno dice, el otro oye, y luego dice, oye, esto me parece que no, o sí, pum, y pone lo suyo. Y el otro oye y dice, oye, pues no. Y esto va edificando la iglesia. O sea, no desestimamos un ladrillo porque no nos gusta directamente a lo que dice, sino que directamente escuchamos lo que dice y lo rebatimos ¿no? Y eso hace que todo se vaya edificando, tanto en conocimiento como en unión, porque al final estamos construyendo todos lo mismo, ¿no? Eso dice, uno hace el surco, ¿no? El otro sí. planta, el otro riega. Ajá. Y el crecimiento lo da el Señor. Hay un escrito abajo del jueves que nos dice, sin embargo, Hebreos menciona que podría ser su propia apatía la que las manteniese alejadas. Aquí está hablando de las personas que quizás no se acercan a estar en unión, ¿no? Si uno quiere, puede encontrar razones para evitar asistir a la iglesia. Aquí habla de la iglesia, puede ser un grupo, pero bueno, la cuestión es la misma, u otras reuniones cristianas. No obstante, esas razones palidecen en contraste con la razón para asistir. Será una bendición para otros. Pero esta conducta es mucho más apremiante a medida que el día de la venida de Cristo se acerca. Al comienzo de Hebreos 10, 19 al 25, el autor amonestaba a los creyentes a acercarse a Dios en el santuario celestial, y en su conclusión les recuerda que el día de Dios se acerca. El retorno de Cristo siempre debería ser un poderoso incentivo para la conducta cristiana. Y más ahora. Y para acabar leeremos el texto de Elena White que dice, del viernes, el mediador, en su cargo y obra, excedería grandemente en dignidad y gloria al sacerdocio terrenal típico. Este Salvador había de ser un mediador, para ponerse entre el Altísimo y su pueblo. Por medio de esta previsión, se abrió un camino. Otra vez. Se abrió un camino, por el cual el pecador culpable pudiera encontrar acceso a Dios por obra de la mediación de otro. El pecador no podría ir personalmente con su culpa sobre él y sin mayor mérito que el que él posee en sí mismo. Solo Cristo podía abrir el camino, otra vez, y esto ya son palabras de Elena White, al hacer una ofrenda igual a las demandas de la ley divina. Él fue perfecto y no contaminado por el pecado. No tenía mancha ni arruga. La extensión de las terribles consecuencias del pecado nunca se hubieran conocido si no fuera porque el remedio provisto era de un valor infinito. Fijaros porque esto, si no lo lees, yo lo tengo que leer 3 o 4 veces para entender el significado de la última frase. Dígame, tonto. Pero lo vuelvo a leer. La extensión de las terribles consecuencias del pecado nunca se hubieran conocido si no fuera porque el remedio provisto era de un valor infinito. O sea,
A ver, por ejemplo, una herida, te caes, un rasguño, ¿qué te pones? Una tirita. Solución fácil para un problema fácil, ¿no? Cuando te rompes un hueso, no te vale una tirita. Tienes que ir al que te pongan una escayola. Y alguien te ve con la escayola y dice, tú has tenido que tener un problema grave, porque llevas una escayola. Y cuando te ven con la tirita dice, tú has tenido que tener un rasguñito. Pues lo mismo. Aquí la solución ya nos marca la gravedad del pecado. Y tenemos la tendencia a banalizar el pecado, por pequeño que sea. El pecado es pecado. Es así. Tiene ese nombre. ¿De acuerdo? Sí, pero a él le costó su vida. Exacto. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, esto es un peccata minuta. Esto nada, esto ya lo hago y ya está. Y no tengo que pelearme con nadie, ni tengo que decir nada a nadie, ni tengo que explicar nada a nadie. Lo hago y punto. Así nadie me dice nada. Pues ese pecadito es pecado. Pero es que es una prueba que te ha puesto Dios a ti. Porque dice, si eres fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Y es el camino de santificación que va por ahí, va por esos escalones que van subiendo poco a poco. Es muy importante ser radical. Si quieres ser bueno en algo, cantante, deportista o fiel a la palabra de Dios, hay que ser radical. A mí tenemos el testimonio de mi madre, que hace 3 años cuando empecé me llamaban, en mi casa me han llamado raro, eres muy radical, no es nada flexible. Pero yo cada vez estoy viendo más, leyendo El conflicto de los siglos, hablando con Josep de estudios bíblicos, cenando con Fanny, con Víctor y con Julia. Veo que hay que ser radical con la dieta, con el dormir, con el leer la palabra, con el no banalizar un pecado, porque, es una tontería. La música, es que es música. No es una tontería. Dice Elena White que Satanás obra suavemente, tan suavemente que nos es agradable. Y a mí también, yo soy el primero. Pero hay que ser radical. Hay que ser raro. Habla Elena White de que Dios busca un pueblo peculiar. Peculiar. Y nos duele que nos llamen raros. Dice el Señor, alegraros cuando os injurien por mi causa. Cuando nuestros amigos nos rechacen porque yo amo a Cristo, pues lo pasaremos mal y todo. Pero vamos por buen camino. Entonces, mucho cuidado con el pecado y con decir esto es una tontería. Porque el camino más largo del mundo empieza por dar un paso. Y acuérdense de la semilla de la mostaza, que al principio es la más pequeña. Pues Satanás vendrá así. Con lo más pequeño vendrá agradable, vendrá bonito y apetitoso. O sea que, no sé, es un aviso o una objeción que seamos radicales. Porque nuestros hermanos del pasado dieron la vida. Y así hay que ser. Bueno, lo que iba a decir igual. ¡Ladrón! ¡Al ladrón! No, yo incluso le decía ayer a Víctor que a mí me sorprendía la determinación que tiene Wallace siendo alguien nuevo en la fe. De verdad que nosotros, las personas que llevamos muchos años en esto, o llevamos, 5, 6, o personas que realmente nacieron en la fe, tuviéramos esa determinación, yo creo que nuestras vidas hubiesen sido diferentes y ahorita estaríamos, no sé a dónde, o no estaríamos haciendo lo que hacemos y teniendo las debilidades que todavía tenemos. Y como decía él, esa palabra que dice él, radical, yo la he aprendido en años, porque cuando uno va a la iglesia y le predican sermones así de suavecitos y no aprende eso. Yo en estos últimos días he ido aprendiendo la palabra radical, y él ayer que la dijo a mí me sorprendió cuando dijo radical, porque yo me acuerdo que nosotros tenemos meses de estar aprendiendo esta palabra, y una persona que es nueva en la fe y que de repente te sale y te dice hay que ser radical, a mí realmente me sorprende. ¿Por qué? Porque nosotros, como dice, llamamos porque ya no son los pecados de los 10 mandamientos, entonces ya no son pecados. Pero acordémonos que dice Santiago, que quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Entonces cada cosa que nosotros hacemos, por muy pequeña que sea, por 1 minuto, por 2 minutos, por 30 segundos que la hagamos, ya es pecado. Y ese pecado le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor, y me he permitido buscar radical en el diccionario. Y dice,
perteneciente o relativo a la raíz. Me lo he imaginado, pero quería confirmar porque, claro, dices raíz. Perteneciente a la raíz. Recordad cómo el ciprés para crear suelo se enganchaba. Se enganchaba en la roca. La raíz se enganchaba en la roca y se aferraba tanto a ella que después de ahí salía suelo y del suelo salía hierba y de la hierba flores, y eso hacía que se regenerara todo porque fue radical. Se enganchó a la roca, y la roca era Cristo. Se enganchó a la roca y ahí pues todo fue bien. Fundamental, de raíz. Partidario de reformas extremas, especialmente en el sentido democrático. Bueno, pero fijaros, la reforma pro salud. La reforma implica cambio radical de vida, de raíz. De raíz. Por lo tanto hay que volver, hay que deshacer y volver a hacer de raíz. Dice el Señor, adquiere la ciencia. Toda ciencia lo que hace es ir siempre ¿a qué? A la raíz, a lo más pequeño. Se avanza yendo, curiosamente, se avanza yendo hacia atrás. ¿Sabes? O sea, y nosotros nos esforzamos en ir hacia adelante, en usar más máquinas, en lavarnos los dientes con cepillo de dientes, en en la forma incluso de defecar en el baño. ¿No, Ángel? Sí. Pues tenemos que volver hacia atrás, ¿vale? Porque, como he dicho, Satanás es muy apetitoso. Las teles nuevas, las músicas nuevas, las películas nuevas, las comidas que excitan los sentidos. Digamos que no a eso y volvamos hacia atrás. ¿Cómo te imaginas tú al principio el Edén? Pues así es como tendríamos que vivir. Porque así es como viviremos, y ya que esto es una preparación, mejor empezarnos a entrenar ahora, porque salvados ya estamos, pero acostumbrémonos ya a vivir como viviremos de aquí pocos años. Yo creo que es lo más inteligente. Y fijaros que ser radical no quiere decir que no entendamos el resto, o al resto, o a los demás. Ser radical no quiere decir ser un fanático que no es capaz de conocer el sufrir de los demás. Ser radical es ser firme. Exacto, es la palabra. Temperante. En todo momento hacer lo correcto. Responsable. Hay que ser Elías. Sí, sí. O como el ciprés. Dice, fijaros que en química dice agrupamiento de átomos que interviene como una unidad en un compuesto químico y pasa inalterado de unas combinaciones a otras. Sí, sí. Un radical, ¿no? Radical libre. Radical libre. O sea, por mucho que pase a su alrededor, ahí sigue. Sí, sí. O en unidad, ahí, radicalmente radical. Muy bien. Seguimos leyendo el texto porque creo que no he acabado. Él fue perfecto y no contaminado por el pecado, no tenía mancha ni arruga. La extensión de las terribles consecuencias del pecado nunca se hubieran conocido si no fuera porque... bueno, sí, verdad, ya he leído lo del fin, he leído esto, ¿no? Muy bien. A grandes males, grandes remedios, ¿no? Lo que decíamos. Por eso que el pecado es lo que es. Y Dios, solo con su muerte, ya nos explica de lo que nos ha librado. Solo con ello ya nos dice de lo que nos ha librado. La fe en la expiación. La expiación, hablaremos mucho de la expiación. Mucho. Y la intercesión de Cristo nos mantendrá firmes e inconmovibles en medio de las tentaciones que abundan en la iglesia militante. Es muy interesante el concepto de iglesia militante. Que no es la iglesia triunfante. Que no es la iglesia triunfante. Elena White diferenciaba entre iglesia militante e iglesia triunfante.
¿vale? Iglesia militante, yo pues voy allí, hago lo pom, 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 pom. Pero hay una iglesia triunfante, que es la que, aparte de formar parte de la militante, también, pues aunque cambie lo de su alrededor, pues sigue como radical. Enganchada a las raíces, pase lo que pase a su alrededor. Y eso es uno de cada 20. Y eso, ni uno de cada 20. Ni uno de cada 20. Dice Elena White. Bueno, y pues solo para resumir, he ido bastante rápido, ¿no? Solo para resumir, al eliminar los sacrificios, tenemos acceso libre a Dios, al santuario celestial, a través de su sangre. Y esto está representado aquí en la tierra con la sangre sobre el arca. Recordemos esa imagen porque no se nos debe escapar y olvidar nunca esa imagen. Yo creo que con eso damos por finalizada la escuela. Que Dios los bendiga. Sí, para de grabar la cámara y para el DVD también.